CLEU proyecta tu voz, donde tu opinión a nosotros sí nos importa. Radio CLEU, tu punto de encuentro. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de CLEU Proyecta tu Voz. Yo soy Abril Guzmán, estudiante de Psicología Criminológica de sexto semestre en CLEU Campus Puebla, y hoy estoy compartiendo cabina con mi profesor Daniel Anaya, quien me estuvo dando clases alrededor de estos semestres en varias ocasiones. Y pues el tema de hoy es un tema que, como ya saben, siempre surge en clase y con esta imposibilidad a veces de hablar de ciertos temas que están ahí. Y bueno, yo quiero contarles que tuve una materia que se llama Derecho Procesal y la Prueba Pericial, donde estuvimos hablando pues precisamente de todo esto de los dictámenes, de los peritajes, de los informes y de todo este asunto que personalmente no me agrada tanto, ¿no? Entonces yo me preguntaba, y me preguntaba incluso a la profesora, que por qué decidí estudiar como esto si no me encantan los peritajes. Entonces yo pensaba que al hablar de psicología criminológica hay cierta distinción de hablar de psicología forense o de hablar de ciencias forenses. Las ciencias forenses, bueno, están encaminadas, como ya ustedes lo sabrán, precisamente a todo este ámbito jurídico penal pericial. Mientras se supondría o tendría que ser que la psicología criminológica e incluso la misma criminología deberían poder apartarse un poco de todas estas ciencias penales o forenses para aterrizar o abordar temas sociales, que para mí es lo que debería de hacer o cómo se debería abordar. Entonces, platicando con el profe, llegamos a, más bien reflexionando, pensábamos sobre cómo se construye la ciencia o qué es lo que tiene que pasar para que se construya una ciencia. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de esto, desde sus bases epistemológicas, cierta metodología, arte, cultura, todo lo que engloba a un área para que tenga o pueda transformarse en ciencia y cómo es importante, desde mi punto de vista, pues enfocar la criminología no tanto como una ciencia penal, sino como una ciencia social y darle un giro pues ahí a todas sus bases para poder entender o estudiarlo desde otra óptica. Profe, bienvenido. Gracias por la invitación. Pues bueno, yo creo que todos los seres humanos tenemos estas dos líneas interesantes. Todos en algún momento tuvimos como esta raíz o esta necesidad de preguntar cosas. Y creo que gran parte del conocimiento se desvela a partir de dos elementos muy simples o dos preguntas. Por una parte hacemos preguntas del cómo funcionan las cosas o el cómo. Por otra parte tenemos como la pregunta del por qué o el para qué. El cómo trata de responder el cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, cómo llueve y entonces descubriremos el ciclo del agua. Cómo funciona, no sé, el DVD. Ya no se usan DVDs. Cómo funcionan los teléfonos celulares y en un momento agarras un desarmador y lo empiezas a desarmar. La desgracia tuya es que posiblemente no puedas volverlo a armar, pero tu intención es tratar de descubrir cómo funcionan las cosas. ¿Cuál es la intención de tratar de descubrir cómo funcionan las cosas? Pues uno, para poderlo reproducir, verificar, cuantificar y más aún, posiblemente transformar. Si tú cuando eras niño le robaste algún juguete a tu hermanito y lo desarmaste, no te preocupes, pues tú tenías una necesidad de ser científico. ¿Por qué? Porque regularmente los científicos tratan de responder el conjunto de cómo de las cosas. Observan el entorno, observan el exterior de nosotros y tratan de resolver el cómo funciona la lluvia, cómo funciona la refracción de la luz, cómo funciona, por ejemplo, las leyes de la gravedad, cómo funcionan el conjunto de cosas que están ahí. Sin embargo, hay otra pregunta muy interesante que es el ¿para qué? ¿Para qué funcionan? Y esta es una pregunta con una raíz de carácter filosófico. El ¿para qué? Trata de buscar, en términos aristotélicos, la causa final. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué funciona? ¿Para qué llueve? ¿Para qué vivimos? Y este conjunto de preguntas han tratado de desvelar grandes respuestas de carácter filosófico. Entonces aquí ya tenemos como dos grandes líneas. Por una parte una línea de carácter científico y por otra parte una línea de carácter filosófico. La primera, para que pueda servir,
tienes que utilizar un método. ¿Cuál es este método? Un conjunto de preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué y para qué? Pero no solamente respondiendo estas preguntas obtienes algún tipo de ciencia o puedes tener ciencia, sino, por ejemplo, la ciencia de los astros, esta ciencia de los horóscopos, pues responde las preguntas del qué, cómo, por qué y para qué. Sin embargo, las ciencias duras, o específicamente la física y todas las que se desprenden de ellas, tienen un método que intenta no solamente descubrir el cómo funciona, sino poderlo verificar, cuantificar, experimentar, transformar y repetir. Y esto entonces nos permite tener ciencia. Por ejemplo, si en este instante yo quisiera comprobar que la fuerza de gravedad existe, pues trataría de tirar mi teléfono y descubriría eso. Si me puedo conectar en tiempo real con alguien en China, descubriría que esto funciona, así como nos lo decían nuestros abuelitos, aquí y en China. O sea, sé que también en China el teléfono caería. ¿Por qué? Porque hay una determinada fuerza de gravedad. Y esto se puede comprobar constantemente y podemos suponer que esto funciona de la misma manera en Marte. Ahora bien, entramos al problema escabroso. ¿Por qué? Porque esto funciona para las ciencias duras, las ciencias naturales. ¿Cuál es el problema escabroso? En las ciencias sociales. ¿Por qué es un problema difícil o escabroso? Simple, porque nuestro objeto de estudio habla. Y como habla, piensa. Y como piensa, entonces no responde exactamente a leyes. No podemos encuadrar a los seres humanos en determinadas leyes. No sé exactamente, en criminología he escuchado este tipo de términos de peligrosidad, de conceptos clasificatorios. Lo voy a hablar desde la psicología. En algún momento, entre 1970 y 1980, surge toda una línea que se llama antipsiquiatría y la finalidad es tratar de romper con las clasificaciones, porque las clasificaciones enferman, las clasificaciones engloban, las clasificaciones tratan de cuantificar el problema de los seres humanos o tratar de hacer ciencias en ciencias humanas es que los seres humanos pensamos y que es difícil tratar de clasificarnos. Podemos tener aproximaciones, pero la clasificación como tal solamente condensa la conciencia del ser humano. Y aquí es el problema, yo creo que en la criminología. ¿Por qué? Híjole, porque al tratar de entender estas conductas antisociales, trata la criminología, no sé si muy bien hecho, de poner un conjunto de clasificaciones para entender las conductas dentro de estas clasificaciones. Esto me suena súper viejo porque actualmente estamos tratando de romper estas pautas y actualmente, no sé, por ejemplo, teóricos como Michel Foucault han tratado de decir que las líneas, los órdenes discursivos, las clasificaciones, lo único que sirve es para excluir a la gente. Más o menos por ahí iría la primera idea. Sí, pues realmente creo que sí es como muy importante aclarar que, bueno, que hay todo un marco teórico muy complejo en la criminología que está como mal sustentado y que de eso también es como lo que me gustaría hablar. Sobre todo como aclarar cómo se llega a construir este conocimiento. O sea, cómo llega la criminología a construir su conocimiento o incluso la psicología. Y a través de todo esto que mencionamos hace rato, de cultura y arte y de todos estos, todo lo que está ahí estructurado en el mundo, cómo se aprende o cómo se dispone en eso. Yo creo que uno de los primeros, podríamos pensar en Augusto Comte y sus contemporáneos, empiezan a tratar de generar un conjunto de leyes o de formas muy traídas de la física específicamente, que era como la ciencia redentora que nos estaba dando como gran parte de los conocimientos, y lo que trata de hacer es imponer un conjunto de leyes, o mejor dicho, en términos positivistas, ponerle orden a la realidad. Y pareciera que la realidad responde perfectamente a esos órdenes preestablecidos. El pequeño gran conflicto de esto, y pensamos en la sociología, es que la sociología empieza a cuantificar a los seres humanos y empieza a darles determinadas pautas conductuales, pautas imaginarias, sistemas de pensamiento, y esto lo empieza a cuantificar y deja de largo algo, la capacidad de pensar de la gente. Durante un tiempo, la sociología de término positivista, el positivismo decimonónico, es como la gran ciencia en ciencias sociales, la que empieza a darle sentido a la realidad, a la realidad social y empieza a tratar de entender no solamente los problemas
que se producen dentro de la sociedad, problemas tales como guerras, problemas tales como desigualdad social, sino que empieza a ser un poco más especializada y entonces empiezan a desprender algunas otras ciencias tales como psicología, que no solamente se centra en pensar a la sociedad, sino que empieza a pensar en los procesos mentales de los sujetos, en las conductas de los sujetos, y se pregunta por qué responden así. Y otra de las líneas teóricas, yo creo que, o de las líneas de investigación, es esto de la criminología, pero como que la criminología a lo largo de los años no termina de cuajar su objeto de estudio y empieza a tomar de líneas, de ramas de la ciencia o de ciencias, por ejemplo, de la sociología, su marco teórico que es positivismo. Empieza a tomar de la psicología algunas formas de trastornos mentales y algunas clasificaciones muy propias de la psicología y de la psiquiatría. Y así va tomando de varias áreas o de varias ciencias para construir como esta ciencia llamada criminología, que al día de hoy yo podría preguntar cuál es su objeto de estudio, y supongo que han de ser las conductas antisociales. Posiblemente yo no tenga tanto conocimiento de ello, no me especializo en criminología, pero viéndola desde afuera, parecería un reduccionismo a las conductas antisociales en la criminología. Creo que uno de los grandes problemas que no solamente la criminología tiene en este momento, sino también la psicología, es una crisis de teorías. ¿Por qué? Porque los seres humanos, las sociedades, están moviéndose constantemente a partir de modelos económicos, políticos, sociales, culturales, y necesariamente las teorías, tanto en psicología como en criminología, como en sociología, tienen que estarse moviendo constantemente. Ahora bien, para poderse mover, es necesario entender algo, que necesitamos tener determinados procesos metodológicos, rígidos, teóricos, para poder asumir esto que estamos observando o estas transformaciones que estamos observando en nuestra realidad social. Perfecto, profe. Pues antes de hacer la siguiente pregunta, voy a llegar a nuestra primera pausa, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Cleu, en Instagram como Cleu Universidad y aquí en el canal de YouTube como Radio Cleu. El número en cabina, donde también pueden hablarnos para preguntarnos cosas, hacer comentarios, exponer dudas, etcétera, es 22 26 62 49 46. No se vayan. Radio Cleu, tu punto de encuentro.